Crítica experimental colombiano, experimental, crítica de cine, colombiano, video amantes del cine, colombiano, amantes del cine, crítica, amantes crítica de del cine y cine. video experimental, crítica de cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental. Hola, bienvenidos. Les habla Alejandra Guauque, gestora de medios digitales del Laboratorio de Creación Audiovisual Severa Lámpara. Hoy estamos con Laura Guauque, directora de Severa Lámpara, y con Homer Edminami, Eli Shaikh y Ernesto Recuero de la Universidad del Atlántico. Dos maestros y una estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico conversan con fanzine sobre diversos procesos creativos de carácter experimental desarrollados desde esta especialidad académica en alianza con otras universidades en el mundo, así como en otros espacios que escapan a las posibilidades de la formación superior. A su vez, se ponen en cuestión dentro de la conversación el lugar del cine experimental en nuestro país, sus límites y fisuras y la distancia entre el arte que incluye al cine y que es per se experimental y el entretenimiento. Sean bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, nuestras lectoras, lectores, oyentes que están con nosotros. Estamos en un episodio más de Fanzine, un podcast para amantes del cine y el video experimental colombiano. Y seguimos en Barranquilla, estamos transmitiendo desde la Universidad del Atlántico, la Universidad Pública de Barranquilla. Qué gusto, hoy estamos con Ernesto Recuero, Homer Edminami y Eli Shaikh, que son del Departamento de Artes Visuales de la Universidad del Atlántico, Artes Plásticas y Visuales de la Universidad. Vamos a hablar un poco sobre ciertos procesos que se están permitiendo la experimentación, que vinculan semilleros de investigación y que vinculan sobre todo la creación experimental. Así que nada, bienvenidos a Fanzine, qué gusto que estén con nosotros. Vamos a empezar, si les parece bien, con Homer Edminami, para que nos hable un poco de su trabajo dentro del departamento, específicamente del proyecto You and Me. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias por esta invitación, un gusto estar con todos. Bueno, el proyecto You and Me nace en el año 2020-2021, en plena pandemia, ¿no? Entonces, pues nosotros como artistas no queríamos que una pandemia nos detuviera para hacer cosas, ¿no? Digamos que queríamos estar activos, creando arte, haciendo cine, etcétera, ¿no? Y entonces, como estaba todo siendo virtual, ¿no? Todo el trabajo virtual, entonces, y yo tenía unos referentes en Barcelona, ¿no? Que se había hecho un proyecto en el cual, digamos que se ponían en contacto dos artistas, por ejemplo, ¿no? Y se mandaban, se llama correspondencias fílmicas, ¿no? Entonces eran dos cineastas de cierto renombre que pues se mandaban, digamos, cartas cinematográficas, ¿no? Entonces, a partir de esa idea se me ocurrió que podíamos hacer lo mismo en la pandemia, de juntar artistas alrededor del mundo, no solo de Colombia, sino de cualquier lugar del mundo, y que se comunicaran cinematográficamente, audiovisualmente, mediante, pues eso, cartas cinematográficas, ¿no? Y a partir de eso, pues también ha habido diferentes referentes, en el cual pues hay ejercicios, digamos, de enviarse una carta cinematográfica y tener una respuesta, o de dividir la pantalla en dos y interactuar la mitad de la pantalla con la otra mitad, o diferentes posibilidades que ofrece pues hoy día el audiovisual. Entonces, a partir de esa cuestión técnica, ¿no? Entonces ya era cuestión hablar de, digamos, encontrar los artistas, por un lado, y pensar de qué vamos a hablar, ¿no? Y bueno, pues en esa primera edición que hicimos, el asunto de la pandemia, el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, pues era el tema, digamos, relevante. Y además que es una filosofía que, pues, personalmente y mi colega en Alemania, Andrea Sunder-Plasman, pues compartimos, porque creemos que, pues, realmente el planeta no da más de sí, ¿no? Entonces, creo que es un tema fundamental hoy día en la sociedad contemporánea. En general, ¿no? Pues, digamos que tenemos una línea muy parecida en diferentes aspectos, ¿no? Nuestra relación también con los animales, ¿no? En fin, otros temas que
que son de la actualidad, ¿no? Entonces a partir de ahí pues empezamos a buscar diferentes universidades, diferentes artistas de diferentes países, ¿no? En esa primera edición tuvimos 17 universidades de 15 países diferentes alrededor del mundo: Australia, Japón, India, Israel, Grecia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Cuba, ¿no? Hemos tenido, pues, ya digo, 15 países diferentes. España, por supuesto, Alemania, Noruega. Entonces, bueno, pues lo que hicimos es juntar artistas de diferentes países, ¿no? Una colombiana como Eli, por ejemplo, con un alemán, un israelí con un canadiense, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues los artistas empezaron a trabajar por su cuenta a partir de esas premisas que les dimos, ¿no? Y esos referentes cinematográficos y filosóficos, y a partir de ahí pues crearon las obras que crearon, y no, pues después las compilamos en un solo producto. Y pues bueno, es un producto, digamos, como antes hablábamos, digamos que no es una película al uso, ¿no? Es decir, uno intenta mandarlo a los lugares, pero digamos en los festivales de cine, por ejemplo, te piden que sea un artista, ¿no? Un cineasta que hace una película convencional más o menos. Y aquí son 38 artistas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil incluso inscribirse en una plataforma de festivales porque como escribes el nombre de 38 artistas, ¿no? Pero aún así ha tenido pues cierta difusión. Estuvo en un festival de cine en Brasil y nos ganamos una mención honorífica del jurado. Después, el año pasado, estuvo en la Bienal de La Habana, en la sección, en la franja pedagógica que lo curaba el ISA, el Instituto Superior de Artes de La Habana, y estuvimos en esa franja, digamos, en la Bienal de La Habana, ¿no? En fin, ha tenido cierto recorrido en varios países de los que participaron en el evento, pues se presentó en las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco vamos a ir haciendo, ¿no? Se hizo ya este año la tercera edición de ese proyecto. Hemos ido cambiando de universidades, algunas son, digamos, que permanentes, ¿no? Que es la Universidad del Atlántico y la Universidad Alanus de Alemania, y luego pues vamos cambiando, ¿no? Hay diferentes universidades, algunas repiten, otras no, etc. Y ya estamos organizando, en breve vamos a sacar ya las bases de la cuarta edición 2024, en el cual hay una novedad también, y es que va a haber un premio que será una residencia artística para el mejor videotándem, ¿no? Los dos artistas, pues ganadores, pues van a estar en una residencia en algún país de Latinoamérica, que todavía no sabemos cuál es, y pues con los tiquetes también, ¿no? Entonces esa va a ser la novedad de esta cuarta edición. Y pues con los temas que te comentaba antes, ¿no? Temas que creemos que son importantes, sensibles, y de hecho la siguiente edición tiene que ver con, en inglés, senses, ¿no? Sentidos y sensaciones, etcétera, ¿no? Trabajar eso con total libertad, ¿no? Pero digamos, tratar de encontrar esos espacios en los cuales pues se tratan cuestiones de emoción, ¿no? Y cuestiones humanas, ¿no? Que nos afectan pues a los seres humanos hoy día, ¿no? Con temas sensibles, pues eso, como medio ambiente, con el reconocimiento del otro, la tolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso es en resumen un poco lo que te puedo contar de You and Me. Omer, gracias, qué emocionante escuchar sobre este proyecto. Ya tenía unos referentes que me había compartido Eli y Antonio de la Caseta del Arte, pero escucharte como de una manera más minuciosa en qué ha consistido el proyecto, pues nos emociona un montón. Nosotras estamos en permanente búsqueda de espacialidades que se animen a la experimentación, no solo como un posible género dentro de las artes visuales o audiovisuales, sino como un modo de estar, un modo de ver, un modo de mirar el mundo. Entonces creo que You and Me cala perfecto en esas preguntas, y qué gusto conocer estos espacios. Ahora que has dicho eso, a ver, es que pues yo por lo que estaba investigando, esto no lo está haciendo nadie, es un proyecto único en el mundo realmente, y creo que es fundamental. Uno de los aspectos es, además de la cuestión artística y tal, es conectar gente de diferentes lugares del mundo, con culturas diferentes, con mentalidades diferentes, etcétera, ¿no?
Y digamos, esos puntos de encuentro entre diferentes culturas es fundamental, ¿no? Siempre se habla de la globalidad y la interculturalidad y tal, ¿no? Pero se queda en el papel, ¿no? Entonces, con este proyecto, pues lo que pretendemos, y pues ya ahí vamos por la 4ª edición, es conectar gentes de diferentes lugares, ¿no? A través del arte, ¿no? Y que siempre tiene un aspecto, pues eso, creativo, estético, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues quería también comentar eso, ya que te escuché, así que, no, genial. De hecho, y abordando un poco esto que nos cuenta Soumer, está con nosotros también Eli Shaikh, quien ha hecho parte de las 3 versiones de You and Me como artista creadora, que está pues inscrita en la Universidad del Atlántico en el Departamento de Artes Plásticas y Visuales. Y bueno, Eli, pues qué gusto tenerte aquí también, estamos muy felices de haberte conocido, de conocer tus procesos personales y con la Caseta del Arte, que es uno de los espacios pues en los que estás vinculada. Te quisiéramos preguntar, qué nervios este proceso, ¿no, Eli? Como, no sé, una correspondencia cinematográfica que me hace pensar un poco en este trabajo de Jonas Mekas, que es como tan emocional. Así la carta no vaya dirigida a uno, cuando uno la ve, uno se siente como abordado, como un interlocutor de lo que implica la intimidad de una carta. ¿Cómo ha sido este proceso de escribir audiovisualmente y de juntarse con otros de otras geografías, con otras sensibilidades, quizá con otros idiomas, no sé? ¿Cómo ha sido esta locura, Eli, en este proceso creativo? Bueno, gracias Laura por permitirme este espacio. La experiencia en You and Me ha sido muy particular porque lo coloca a uno como artista en una posición innovadora en la que no está acostumbrado a determinadas prácticas artísticas, y también en el hecho o en la acción de internacionalizarse, también adaptarse a esas otras dinámicas que tienen los artistas de otros países. Por lo menos lo que sucedió en la primera versión fue muy particular porque, como lo comenta el profe Homer, se dio en medio de la pandemia y se estaba dando todo como la discusión alrededor de eso, pero yo fui invitada pocos días antes de cerrar ya todo el evento, y además esos días me había dado COVID. Entonces fue como pensar, atreverme, claro, fue todo un reto, pero fue también atreverme a pensar eso en carne propia, como lo estaba viviendo, lo que realmente había que reflexionar en ese video. Es interesante porque hablar en otro idioma, conocer a otra persona que está como en otra realidad completamente diferente, está sana, ya puede salir, todavía acá había como unas restricciones de salida y en ese caso yo no podía, entonces se hizo como, para mí fue todo un reto difícil y todo, pero también terminó siendo muy interesante cuando ya vi mi video en diálogo con el resto de todos los videos de mis compañeros que estaban allí como pensando lo mismo. Esa experiencia me pareció interesante, el reto de ponerse uno a prueba también como artista y sus circunstancias. Para la segunda versión fue muy particular también porque me tocó un chico que hablaba el mismo idioma que yo, pero éramos como... El tema central entre tratar de conocernos fue muy de lo económico, lo socioeconómico, entonces una realidad de primer mundo. Cuando a mí en el momento en el que yo estaba hablando con él me sucedió esto muy gracioso, me estaban intentando robar. Sí, entonces como que él estaba viendo todo eso en vivo, entonces eso también fue como muy determinante a la hora de realizar esa segunda versión. Eso fue Human Animals, lo humano y lo animal. Y para esta tercera versión, pues creo que fue un poco más selectivo. Algo que sí me di cuenta, no sé si lo mencionaste, es que de un principio la You and Me se había pensado como muchos y luego empezó a pensarse como una curaduría audiovisual en el que quedaban como selecciones de artistas y tal, entonces también terminé haciendo un cortometraje como corto. Entonces sí, esta vez fue un poco más corta la tercera versión, pero terminó también siendo muy sustanciosa, como más concentración, y creo que eso también lleva a otras reflexiones en el caso de cuando uno lo pone en una exposición, de qué tanto tiempo puede estar una persona sobre 3 pantallas que tienen una duración más extensa que el montaje de un video corto. Sí, entonces como que creo que tanto a mí como a mis compañeros, los que participaron, también tuvieron muchas preguntas sobre montaje, difusión, exposición, el conocer las prácticas de los otros, entre nosotros mismos y bueno, ver
hasta dónde llega todo esto. Claro, yo te escucho y siento eso, que era un ejercicio de ponerse en riesgo inicialmente como artista y como desde esa condición subjetiva que nos habita, pero también el componente colaborativo que tiene este proyecto permitía que uno se pusiera en riesgo en compañía. Y es una sensación pues que me parece muy experimental, que me parece una nota y que toma, digamos, una connotación particular al ser un proceso que se da dentro de la universidad, un proceso que se da dentro de universidades, no solo en Colombia, sino, como nos lo decía Omer, en 15 países ha estado Yuan Mi. Me pasó algo cuando llegué a Barranquilla y fue que muy a diferencia de lo que yo imaginaba, esa Barranquilla pionera en el cine experimental colombiano seguía viva, seguía respirando y seguía con un montón de nuevas preguntas. Y siento que en estos diálogos uno de esos lugares que ha sido fundamental en que la experimentación audiovisual y cinematográfica no decaiga en la ciudad es precisamente la Universidad del Atlántico y su departamento de artes visuales y plásticas, que no tiene cine, pero que aún así tiene un montón de exploraciones audiovisuales que para qué tener la carrera de cine, pienso yo. Nos acompaña también el maestro y artista Ernesto Recuero, que ha estado presente en otros proyectos también de índole experimental, que también vinculan semilleros de investigación universitarios, entre ellos un proyecto que aborda la relación entre arte y naturaleza, arte y cuerpo. Ernesto, cuéntenos un poquito cómo se han desarrollado estos procesos y cuál es la cinta que tiene la Universidad del Atlántico con la experimentación audiovisual. Sí, gracias por la invitación. Nosotros, Omer y yo, estuvimos vinculados a realizar con el proyecto de Magnet, que era como lo que buscábamos dentro del campo audiovisual, específicamente con los muchachos de arte, la relación de explorar este lenguaje de las imágenes y el video. Y los dos unimos como las dos categorías de semilleros que tenemos, ¿cierto? Yo que me dedico al ruido, que es específicamente arte sonoro, y estamos experimentando dentro de la condición del arte sonoro, y que después nos transformamos en un colectivo y que hemos participado pues obviamente en la exploración de la búsqueda de cómo suena Barranquilla y a partir del centro y todas esas condiciones. Inclusive abordamos muchas veces aparte en las relaciones de cómo se ve el centro a partir de imágenes, ¿no? Cómo construir una cartografía de esa parte de la ciudad en la cual podíamos construirlo a partir del sonido y de la imagen. Y obviamente Omer, que puede inclusive indagar sobre Experimenta, que va más relacionado obviamente al campo audiovisual, ¿no? Y al cine. Entonces lo que decidimos es buscar que la universidad nos estaba dando oportunidades a partir de la Galería La Escuela, que es como el colectivo que nosotros manejamos para la realización de muchos de los proyectos audiovisuales. A partir de la galería, con nuestro otro compañero que es Jorge, y que también se dedica al campo audiovisual, como generar como un espacio de laboratorios de creación en las cuales los estudiantes podrían explorar específicamente la acción del espacio, el tiempo y la memoria. Entonces, a partir de ahí tuvimos una primera experiencia en Huachaca, donde nos encontramos previamente la naturaleza en su estado original, casi se podría decir, puesto que son lugares que, a pesar de que son turísticos, no son muy accesibles. Entonces decidimos que era como el lugar perfecto para experimentar el enlace ese contemplativo que tiene el arte y la condición como muy experimental y narrativa que queríamos buscar dentro de la condición audiovisual. Entonces decidimos hacer un primer proyecto, una primera experimentación con varios artistas ya de experiencia y egresados de la universidad, que fue el primer magnet que realizamos, que era la relación entre arte y naturaleza. Entonces, a partir de productos audiovisuales, que eso sí era como la condición dentro del proyecto. Entonces los invitamos, fuimos hasta el lugar. El Ilux también estaba participando en el proyecto, y creo que hasta ella también te puede contar varias de las experiencias que vivieron.
y la idea era que pudiéramos como indagar esas relaciones que tiene la imagen, ¿no? La condición de la naturaleza que te brinda la naturaleza y cómo podíamos relacionarlo a partir de esos ámbitos visuales y sonoros. Después hicimos un segundo experimento, un segundo laboratorio, que fue el que hicimos este año, a principios de este año, que era en la relación de naturaleza y cuerpo. No solo invitamos a los artistas plásticos, sino también invitamos a 3 estudiantes de danza a realizar como videodanza, como una posible solución a esa condición del cuerpo, y a varias experimentaciones que resultaron en 3 productos que obviamente van a ser expuestos o en el mes de noviembre o en el próximo año en el primer festival de Magnet dentro de la relación. Y estamos enfocando un tercer encuentro, que es lo que se va a realizar en noviembre, que es con la relación de naturaleza y sonido. Entonces, a partir de esa condición del sonido, cómo suena, el foley, el diseño de sonido, la experimentación con el sonido en relación a la imagen, a la producción de la imagen, en que muchas veces uno no sabe, no hay como una relación permanente en cómo suena lo que ves, ¿no? Entonces, como que la naturaleza, tú te imaginas cómo suena, y muchas veces nosotros falseamos ese sonido, pero sabemos que suena así. Entonces, la idea es como buscar esas relaciones dentro de los 3 formatos que vamos a realizar, y obviamente mostrar los productos que hasta ahora han sido exitosos, si podría ser así. Y hay otro, obviamente, que es una investigación que estamos realizando inclusive con la profesora de Alemania, que finalizamos la semana pasada, también que es un poquito más experimental a partir del concepto de un surrealismo femenino, ¿no? Entonces, invitamos diferentes tipos de estudiantes que trabajen dentro del campo de audiovisual, y cuestionarse esos 2 conceptos a partir del lugar y del contexto en el cual se estaba trabajando, que es como hasta ahora lo que hemos realizado. No sé ustedes, pero yo estoy impresionada con todo esto que aparece aquí al venir a tocar la puerta a la Universidad del Atlántico y encontrarse con todos estos procesos. Omer, Eli y Ernesto son artistas, son creadores y son gestores de espacios dentro y fuera de la universidad. Yo quisiera un poco, los escucho, y claro, en los proyectos y en las experiencias de las que hemos hablado, hay una cosa recurrente, y es como sobre qué hablamos, sobre qué estamos generando estados. Entonces, el medio ambiente, el encuentro con el otro. En You and Me, por ejemplo, en los proyectos de los que nos habla Ernesto, también están presentes ciertas reflexiones en torno a la relación que tenemos como cuerpos con el planeta que habitamos, con la construcción de imágenes sonoras y el movimiento que nos habitan y que habitamos, por lo tanto. Yo quisiera hacer una pregunta a los 3 que se mueven en este mundo. Pasa que el experimental sigue siendo lamentablemente una vaina de nicho, de academia, ¿no? Y intentar, nos contaba Omer como lo difícil que puede ser presentar una obra colaborativa con 38 artistas a un festival, ¿cierto? Y aún así hay festivales de vanguardia que posibilitan la presentación de estos trabajos, pero lamentablemente sigue siendo, en comparación con el llamado cine convencional, un cine menor en relación con los públicos a los que se dirige. Yo no sé si esto sea bueno o malo, pero yo sí quisiera que ustedes, que están allí adentro de un ejercicio de experimentar permanentemente, nos hablaran un poco sobre si consideran y por qué consideran que sería importante que estas actividades de experimentación se expandan en un país como Colombia, con una mirada como la que tiene este país. No sé quién quiera empezar. Bueno, a ver, es un asunto complejo, ¿no? Es un asunto complejo y toca diferentes aspectos. Necesitaríamos tiempo, ¿no?, para profundizar en cada una de ellas, ¿no? Pero, a ver, por un lado, lo que yo pienso es que Latinoamérica en general, ¿no?, y concretamente Colombia, es un país que tiene una cantidad de historias que contar, diciéndolo así,
sencillo, ¿no? Cantidad de personajes, hay una deuda histórica, ¿no? Con este país, con tanta violencia, ¿no? En el cual, pues, digamos que hay como una historia por escribirse, ¿no? Hace falta documentar muchas historias que estamos en deuda, ¿no? Con el país, con la memoria histórica del país, etc. Uno se va aquí al centro de Barranquilla y una cantidad de personajes y historias ocultas, ¿no? Detrás de cada una de las personas que hay. Y lo mismo, pues, cuando uno se va a la sierra y ves a un indígena que acaba de terminar el bachillerato y quiere estudiar cine o estudiar cualquier otra cosa y no puede, no hay medios, en fin. Hay muchas cosas que contar, ¿no? Hay, como digo, yo pienso que hay una deuda histórica en todos los sentidos. Y también en el cinematográfico. Y concretamente para ir a lo que tú comentabas del cine más experimental, ¿no? Porque pues lo que se hace a nivel de industria colombiana de cine es una imitación de lo que se hace en otros países con más presupuesto, pero acaba siendo lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Con menos calidad, pero son historias muy convencionales, generalmente hechas por gente acomodada de los estratos altos, ¿no? De la sociedad colombiana, ¿no? Que tienen sus contactos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se convierte en algo súper exclusivo y realmente no se adentra en lo que sí debería ser. Como arte cinematográfico, se convierten en productos, digamos, como una zona de confort, ¿no? Un modelo establecido en el cual pues cambian un poco las historias, ¿no? Se estrenan en los cines, ¿no? Mediante grandes campañas publicitarias y la gente va a ver eso y, en fin, es como un bucle que se repite y se repite, ¿no? No hay espacios, o hay muy pocos, en los que se muestren trabajos experimentales, tanto formalmente como gente que se arriesga y quiere mostrar cosas que no se suelen ver, ¿no? Entonces sí, es una lucha que hay que dar. Hay otro vertiente que afecta a todo esto, que son las plataformas digitales, ¿no? Con Netflix, HBO, todas estas cosas, ¿no? Que hacen que sea más difícil todavía porque el público crece con un imaginario audiovisual, tiene una educación audiovisual muy encasillada, ¿no? Muy convencional, muy típica, ¿no? Entonces, cuando se sale de eso, pues se produce como un rechazo, ¿no? Entonces la gente no. Entonces la lucha se convierte más difícil todavía, ¿no? De abrir ese espacio para que la gente pueda ver esas obras, para empezar, que hay una formación de públicos que pueda conocer ese tipo de obras, que las pueda disfrutar, porque claro, si tú ves un día una película experimental y dices, oye, ¿qué es esto? No entiendo nada, y te vas corriendo otra vez a Netflix, esto sí lo entiendo todo, ¿no? Aquí estoy bien, aquí lo tengo todo controlado, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces hace falta pues una continuidad de eso también, ¿no? Que la gente tenga un espacio donde que vaya conociendo otras cosas, ¿no? Y que se pueda... Que la gente conozca, que los artistas se sientan cómodos haciéndolo y no se sientan unos marginales, ¿no? Haciendo cine experimental, y acaban cansándose también, ¿no? Dicen, oye, pues esto nadie ve mis películas, pues ¿qué? O sea, o lo dejo o me voy otra vez a donde lo ve todo el mundo, ¿no? Entonces es una lucha complicada que bueno, que hay que dar, ¿no? Hay que tener perseverancia y confiar en que va a suceder, ¿no? Yo a veces pienso, como acabo de decir, que esas plataformas digitales de streaming, etcétera, lo que hacen es que se perpetúe el modelo, ¿no? El molde establecido, digamos, formalmente, lo audiovisual. Pero por otro lado, creo que eso va a permitir en algún momento de que la gente se dé cuenta de que hay un espacio para el entretenimiento, ¿no? Que es eso, estar en tu casa viendo series de zombies y tal, pero hay otro espacio que es salir de tu casa, desplazarte, ir a un pequeño cine o una sala pequeña en el cual hay otras cosas que se diferencian mucho de lo que uno ve en su espacio de confort, ¿no? Yo confío, no sé si soy optimista o no, en el ser humano, de que en algún momento pues se dé cuenta de eso, ¿no? El mayo del 68 fue un poco eso, ¿no? Es decir, el colonialismo, ¿no? El tener todas las comunidades en Europa y tal, llegó gente y dijo, oye, vamos a rebelarnos contra esto, porque es una cosa que nos estamos explotando el mundo, tenemos todas las comunidades y tal, y esto no puede ser así, ¿no? Yo confío un poco eso en lo cinematográfico. Llegará un momento en que la gente va a decir, oye, estoy harto de ver películas de zombies, Star Wars número 28, etcétera, ¿no?
llegará un momento y dice, oye, tiene que haber algo más. Ay, mira, sí, hay un cine comercial, un cine así experimental que, bueno, vamos a ver un día a ver qué dan ahí, ¿no? Y empezar a ver ese tipo de cosas, ¿no? Así que eso, las plataformas digitales, yo a veces pienso, por un lado, que sí están teniendo esa educación, digamos, convencional para el público, pero por otro lado creo que en algún momento va a haber esa diferenciación. La gente va a saber que una cosa es el entretenimiento y otra cosa es el arte audiovisual, ¿no? En algún momento la gente tiene que darse cuenta de eso, porque es una cuestión claro, lleva su tiempo, ¿no? De que la gente se agote, ¿no? De ver eso y que quiera ver otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, vamos a ver qué pasa. El tiempo es el juicio absoluto, ¿no? Y pone las cosas en su sitio. Y bueno, pues eso sería más o menos, no sé si te respondí o no. ¿Eli quiere seguir? Un poco volviendo a esa pregunta que hacíamos es, ¿por qué tu mirada se posa en el experimental? ¿Cuáles son las necesidades, las búsquedas que hay ahí en tu creación artística y por qué consideras desde ese lugar que valdría o no la pena que el experimental se haga un poco más cercano a las personas y que se vea como no la contraparte del entretenimiento, sino como parte del arte que no necesariamente es entretenimiento? Bueno, yo siento que en ese aspecto hay algo, es como un cambio generacional que está sucediendo. Esa idea de cine o de video experimental a mí me resulta inquietante, porque entonces habría que preguntarse qué es lo que termina siendo cine experimental, esto que no contiene una narrativa, porque dentro de la historia del cine también se ha podido observar de que todo el tiempo los cineastas están como tratando de innovar dentro de sus películas, incluso algunos he visto que también tienen como un estilo propio también a la hora de pensar y no únicamente inicio, trama y desenlace. Yo siento que con las nuevas tecnologías no va a cambiar el hecho de que las nuevas tecnologías abren la posibilidad de que el arte experimental sí pueda tener mayor difusión, porque yo siento que lo que están consumiendo o lo que uno consume como joven en este momento se sale completamente de los estándares a los que estábamos acostumbrados con el cine que veíamos en la cinemateca o que pasan en la televisión, porque bueno, la generación anterior de nuestros padres, eso era el acceso que tenían como a los otros lugares del mundo, y sin embargo habían jóvenes que estaban pensando el cine desde otros lugares, pero también terminaban siendo lugares muy reducidos. Sí, me hago entender, es como la masificación del video, pero también siempre ha tenido una contraparte un tanto minoritaria de esas otras formas de pensarlo, y ahora siento que lo que sucede es que hay una mayor posibilidad de difundir esa otra alternativa o esos espacios minoritarios que siempre han estado presentes y que no pueden no creo que sean ajenos a la gente, porque por ejemplo uno se mete en YouTube, o por ejemplo si yo lo he hecho de que veo videos de personas que no son artistas y no son cineastas y hacen videos, pero hacen cosas muy experimentales. Sí, hay uno por ejemplo de que es un video, un cortometraje que tiene de hecho muchas visitas, y eso me impresiona, donde muestra cómo destruye un computador. Y eso a la gente le resulta interesante. Entonces eso no tiene una narrativa, eso no tiene un inicio, un nudo, desenlace. Tal vez tendrá otras connotaciones, pero el hecho de que tenga muchas visitas, que principalmente sean jóvenes, así como videos random en Instagram o TikTok, sí siento que crean en un imaginario colectivo la posibilidad de tratar de pensar el cine o el video desde otras esferas que no sean esa idea aburrida de inicio, nudo y desenlace. Por eso creo que también los jóvenes ya no ven novelas esas aburridas o lo que sea, y bueno, no sé, es eso. Eli también es optimista como Homer. Ernesto, ¿usted qué siente? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué sigue insistiendo en hacer estos procesos en las universidades? ¿Por qué cree que vale la pena esas miradas experimentales? Bueno, yo creo que la educación, como dicen muchos, es el futuro, ¿no? Y el futuro está aquí. Yo creo que si ellos saben que hay posibilidades de participar en cualquier tipo de evento en relación internacional y que sean conocidos por su trabajo, creo que sería como una apuesta al futuro, ¿no? Más allá de eso, yo creo que la experimentación tanto en el arte como dentro de la cinematografía son como condiciones inherentes
o propias de esa condición del arte y de la cinematografía. Entonces, claro, hablar de experimental y desasociarlo tanto del arte como del cine creo que es un error, ¿no? Yo creo que va de la mano. Creo que muchas cosas se han logrado precisamente por la experimentación de muchos de los artistas que hacen cine y que hacen arte. Entonces, como que creo que es necesario, es como una relación permanente en la cual creo que siempre se ha hecho experimental, creo que siempre se ha hecho arte, tanto arte experimental como cine experimental, y es eso, ¿no? Creo que también nos da como cierta libertad en que no necesitas una rigidez en definir ciertas cosas. Entonces, claro, el cine experimental te da como la relación, no es que el cine tiene que ser así, a cambio te está diciendo, bueno, hay muchas posibilidades de hacer cine. Entonces, ese camino creo que para el artista es más sencillo porque no se considera cineasta. No creo que ninguno de los que han participado en el laboratorio se consideran directores de cine, ni tampoco cinematógrafos, sino creo que se consideran más artistas, ¿no? Y claro, hacer dentro de ese campo experimental les da la oportunidad de no encasillarse dentro de esas definiciones y tener la cercanía a sí mismo o a su propio pensamiento abstracto de poder explorarlo a partir de las imágenes del tiempo, ¿no? Entonces es como que creo que no solamente sale de la academia, porque creo que el momento en que ellos salen en la academia hay un choque, pero es el choque de esperar, ¿no? Hay muchos estudiantes y muchas personas que esperan a salir de la academia para decir, bueno, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces es como, existe la posibilidad de que si experimentamos desde estos laboratorios que nosotros estamos haciendo, ellos pueden darse cuenta de que no tienes que esperar para tener ese título o esa certificación para poder hacer lo que sí se puede hacer, y las posibilidades inmensas que puedes tener para hacerlo cuando tengas las herramientas adecuadas. Entonces el cine experimental creo que siempre ha estado ahí, no es algo nuevo, siempre creo que se ha manifestado más en las artes, porque esa condición del audiovisual obviamente es nueva dentro de las artes visuales, ni tan nueva dentro de las artes visuales, pero sí es como nuevo experimentar y querer llegar a un paso más de la cinematografía. Ay, no, yo estoy encantada y qué gusto escucharlos, porque casualmente hay una discusión en Fancine que tenemos hace un tiempo y que hemos venido invitando a quienes nos acompañan a que se unan a esa discusión, y ustedes la ponen sobre la mesa. Entonces, pues me da mucho gusto escucharlos. Claro, el cine mismo es resultado de un experimento técnico y un experimento de la mirada que continuamente se va revaluando de acuerdo a las épocas, ¿no? La discusión un poco que nos trae trasnochadas en Fancine tiene que ver con los límites, ¿no? Resulta un poco agobiante encontrar algo como el cine y el video experimental que te dice no hay límites, déjate ir, pero si haces esto o esto ya no es experimental. Entonces sí hay en ciertos imaginarios unos límites que nos hacen pensar, bueno, hay lugar para la fisura dentro de lo que se llama experimental y lo que se llama convencional, porque está un poco lo que nos decía Eli, claro, la narrativa, ser disruptivos con esta visión aristotélica que seguimos heredando consciente o inconscientemente, de que nos cuenten una historia y de una imperiosa necesidad de entender lo que estamos viendo como único medio de relacionarnos con las imágenes. Pero también está la experimentación en los modos de producción que como bien nos decía Omer, pues no sé, en el caso de Colombia y de Latinoamérica no pueden seguir respondiendo a una copia mal hecha de lo que se hace en países con otro tipo de contextos, con otro tipo de imágenes y de miradas. Y asimismo podemos ver que hay experimentación en un montón de áreas que hacen parte de la creación visual y sonora. Entonces quisiera un poco trasladarles la pregunta de cómo sienten la relación entre el cine y el video experimental colombiano, que es el tema pues que abordamos en Fancine, y la existencia de experimentaciones dentro del cine colombiano, ya sea de ficción o de documental.
Antes de que me respondan, les cuento, en Fancine nosotros decidimos frente a esa pregunta no irnos hacia el modo de preguntar que se para en ese qué socrático, qué es el cine experimental, sino de repente en el dónde y en el cómo se pueden desarrollar ciertas experimentaciones en el audiovisual. Entonces puede que algunas de las obras que seleccionamos para algunos no sean obras experimentales, pero nosotros consideramos que están experimentando de una u otra forma con sus estéticas o sus narrativas o sus formas de producción, y por eso los tenemos en cuenta. Entonces, ¿cómo ven esa discusión entre el cine colombiano experimental y el cine colombiano que decide incluir ciertas experimentaciones, así no se denomine experimental? ¿Omer? Pues a ver, para responderte, pues así más en general, es decir, más allá de si es colombiano o no, el asunto es que también un poco para responder lo que decía antes Ernesto hace un momento, es decir, el asunto, yo pienso que, ¿cómo explicarlo? A ver, desde el punto de vista de la creación del artista, ¿no? del cineasta, digamos que no hay un conflicto creativo en ese sentido de la exhibición, ¿no? Es decir, el asunto es la exhibición. Una obra cinematográfica necesariamente tiene experimentación, ¿no? Entonces es que el problema es que la gente se piensa que el cine es una cosa, ¿no? En el cual pues hay unas películas y tal, y después están las artes visuales donde sí hay experimentación. El cine es experimental, el cine es un arte, ¿no? y tiene experimentación, por supuesto, como cualquier otro arte. Más bien aquello que es entretenimiento no es cine. Se le llama cine, pero no lo es, ¿no? Entonces es que hay una confusión ahí de concepto que no estamos acostumbrados. Esto me lo decía un cineasta lituano, Šarūnas Bartas, ¿no? Decía, el problema del cine, me lo decía hace ya años, ¿no? Pero sigue existiendo, es que en las otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en lo escrito, está clara cada cosa. Tú te vas a una librería, está el cómic, está libros de medicina, libros de filosofía, está todo claro y no hay ninguna confusión, ¿no? Nadie sabe, no hay confusión. Oye, ¿esto será cómic, el libro de medicina? No, está claro lo que es cada cosa, ¿no? En el cine no. En el cine la gente se piensa que lo que va a ver al cine es cine, pero no lo es. Es entretenimiento. ¿Por qué? Porque no hay experimentación. Si una obra audiovisual cinematográfica, por lo tanto artística, si no tiene experimentación, no es cine. De hecho, esto lo han dicho otros cineastas también, ¿no? Bresson, por ejemplo, en los años 50, en su libro Notas sobre el cinematógrafo, habla de eso. Él distingue el cinematógrafo del cine. En ese caso, él se refiere al cine, a lo que yo llamo entretenimiento, y él habla del cinematógrafo como el arte de cinematografía, en el cual la experimentación no está basado en el teatro, no está basado en la literatura, sino que tiene sus propias normas, formas, especificidades, etc., ¿no? Entonces, ¿dónde están las fronteras entre eso? Desde el punto de vista creador, no hay esa preocupación. Un artista, un cineasta hace su obra. El problema es de la exhibición, ¿no? Les llega a los que tienen que presentar las películas en los festivales y tal. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto es experimental? ¿Esto es mezcla de documental y ficción? Esto, es decir, clasifican ellos las cosas y digamos que minimizan, reducen, restringen la creatividad con esas clasificaciones que hacen, ¿no? Entonces, los artistas creamos y hacemos nuestra obra. Después, el problema es la exhibición. Y además es que hoy día, precisamente, con el cine digital, ya no existe esa limitación que antes existía para hacer una película, era dificilísimo, ¿no? Revelar una película y tal, ¿no? Ahora con lo digital, pues podemos hacer cine. El problema es que no se ven, ¿no? Entonces, esa discusión, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Es, como artistas, no hay ninguna cuestión. Experimentamos más o menos. El problema es de los que muestran las películas, ¿no? El filtro ese, ¿no? A un festival de cine, por ejemplo, les llegan 5.000 películas hoy día y escogen 20. ¿Cuál es el criterio? Pues tienen que satisfacer a la televisión pública que financia el festival. Pues claro,
tienen que poner una película que después se va a proyectar en esa cadena de televisión, entonces no pueden poner algo así medio loco y tal, ¿no? Tienen que convencer, o sea, es que todo el problema del arte en general y del cine es lo que se ve, los espacios de proyección, de exhibición. Los artistas hacemos nuestra vida, no sé, tenemos nuestros problemas de qué decir y cómo decirlo, etcétera, pero digamos la experimentación la tenemos clara, ¿no? Es decir, no tenemos... Entonces esa yo creo que es la cuestión, ¿no? No es una discusión de un artista, sino de los espacios de exhibición. Y eso va por el cine colombiano, japonés, taiwanés o cualquier país, es decir, no. Entonces por eso decía que más allá del cine colombiano el problema es ese de la exhibición, ¿no? Bueno, Andy no quiere participar. No, entonces yo creo que es más... Sí, la experimentación está en los dos medios, ¿no? Tanto en el arte como en la cinematografía. O sea, mucho de lo que yo he aprendido sobre cine se lo debo al señor que está aquí al lado y claro, es determinante en que sí hay una diferencia entre el cine de entretenimiento que uno está acostumbrado a ver, estos hollywoodenses, inclusive el mismo colombiano, o sea, te acostumbran a comercializar, ya creo que va por la parte 6 de ciertas vacaciones que toman la gente en un carro, entonces es como eso, ¿no? Y ese es el cine colombiano que muchas veces te venden como, hey, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y creo que es eso, es el convencimiento de que la gente en general, porque es el público que muchas veces no tiene el acceso al otro cine, ¿no? a la que el compañero aquí le conoce como cinematografía, a partir de esas condiciones experimentales y que es muy bueno, es otros tipos de lenguaje en los cuales obviamente no son tan entretenidos como el lenguaje que uno está acostumbrado a ver. Sí, a veces son novelas de 2 horas, que es lo que tú estás viendo, que es lo que decía Eli. Entonces, eso, yo creo que el campo de la experimentación falta mucho por recorrer dentro del área colombiana y creo que es uno de los caminos en que tenemos tanto, no sé por qué no lo han tocado, en las circunstancias económicas en las cuales nosotros nos encontramos. La experimentación te da la posibilidad de generarlo, inclusive un solo individuo puede generar una película experimental en la cual lo puedes enfocar con una buena cámara, obviamente, y con 3 lentes en las cuales tú puedes trabajarlo, y el sonido pues después lo puedes necesariamente configurar de otra forma, ¿no? Que ya hay software gratis y todos los tipos de acciones. Y es eso, ¿no? Por ejemplo, dentro del área económica, obviamente la experimentación es uno de los buenos caminos que tienen un país en su desarrollo y que pueden generar específicamente un buen cine, que no necesariamente se tiene que llamar, como dice el compañero, cine experimental, sino cine, que es a lo que se busca. No, es que quería agregar otra cosa también interesante, y es que ya que hablamos de esos límites, hay otro espacio que también se podría pensar, ¿no? Y es que hay cineastas, porque los que se mueven en el medio pues conocen un poco las dinámicas y tal, hay cineastas o películas en las que es difícil encontrar eso, ¿no? Es decir, el límite, oye, esto es experimental, pero también es un poco comercial, ¿no? Es decir, es como entretenimiento. Entonces, ese reto, ¿no? Quizá puede ser un reto para un cineasta y decir, oye, mira, yo quiero hacer, digamos, experimentar en el cine, pero también quiero que mi obra se vea, ¿no? Entonces voy a hacer algo experimental, pero también, pues es un reto interesante para un artista, quien quiera hacerlo, ¿no? Hay otros que no quieren conceder nada, ¿no? Hacen lo que les da la gana y si su película se ve, y si no se ve, pues no se ve, ¿no? Pero otros que quieren, pues ahí buscar esas fronteras, ¿no? Y otros que claramente se entregan a la industria y a lo comercial y listo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese también es otro ámbito a veces interesante, ¿no? En mis clases pasa a veces eso, ¿no? Uno ve una película y bueno, ahí hay cosas interesantes, ¿no? Incluso si vemos películas de cine clásico, no sé, el mismo John Ford, ¿no? Un cineasta americano de westerns y tal, ¿no? Entonces tú ves My Darling Clementine y sale Shakespeare, ¿no? Y no hay un hilo narrativo claro, ¿no? Pasa de un sitio a otro y tal, ¿no? Pues
pues eso, ahí, a pesar de ser cine comercial, pues hay experimentación, ¿no? Pues era un tipo pues con un talento impresionante, ¿no? Y otra cosa más, ya que hablamos así de historia del cine, también hay que tener en cuenta que el cine es un arte muy joven, solo tiene 130 años de historia, ¿no? Y los primeros 30 eran silentes, no había sonido, ¿no? Es un arte muy joven, entonces en ese poco tiempo pues ha sido explosivo, ¿no? Esto. Y por otro lado también el cine es un arte que nació y creció en el siglo XX, que es un siglo con tantos cambios, ¿no? tan radicales. Pues en otros siglos pues los cambios no eran tan radicales, ¿no? y eran bastante estable todo, ¿no? Pero el siglo XX ha sido una cosa impresionante, ¿no? O sea, con las guerras mundiales, con la revolución industrial, científica, llegar a la luna, en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Y después llega también el video, ¿no? La televisión y ahora las redes sociales, es que es una locura, ¿no? Entonces, entre todo ese caldo, ¿no? Entonces se encuentra el cine y la experimentación y es todo mucho más complejo, ¿no? Entonces, en esa historia del cine también ha habido diferentes épocas, ¿no? En esos primeros inicios del cine se estaban experimentando y tratando de ver qué se podía hacer con ese nuevo invento que nadie sabía lo que era. Entonces hay cosas impresionantes en el cine mudo, hay obras maestras realmente impresionantes, ¿no? Y así ha sido el cine hasta los años 70, pues hay películas comerciales, entre comillas, pero tuvieras ideas cinematográficas impresionantes, ¿no? Hasta que llegan los 80 y pues ahí la cosa realmente es como un precipicio, ¿no? Entonces la cosa cambia con la cultura pop, ¿no? Y con los videoclips y la televisión y todo, ¿no? Entonces ahí la cosa digamos, cambia mucho. Pasa con la música también, ¿no? Hay mucha gente que dice que la música se terminó en los años 70, ¿no? Es muy exagerado decir eso, porque sí seguía haciendo música, pero bueno, yo entiendo un poco lo que se dice, ¿no? Es decir, la cultura pop, ¿no? El entretenimiento de masas, ¿no? Digamos que ha influenciado muchísimo en los creadores mismos, ¿no? Y en la difusión que estábamos comentando antes, ¿no? Todo está un poco más supeditado a eso, ¿no? Al dinero, al fin y al cabo, ¿no? En fin, hay que también hay que considerar el cine a veces en ese aspecto, digamos, histórico que en muy poco tiempo ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar eso también. Gracias, Omer. Yo los escucho y se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Voy a sacar las que tengo más cercanas porque muchas se quedarán por allí rondando y masticándose. Pensaba un poco en esto de el entretenimiento y el arte y el cine, que es arte, que no es entretenimiento y que entonces es experimental. Y pensaba en el acceso, ¿no? Hablabas de la exhibición, en dónde conocimos el cine, quienes antecedemos a la invención de Internet, por ejemplo, o a la llegada del Internet a Colombia y su masificación. En mi caso, el cine que yo conocí era el cine de la sala con el televisor. Y recuerdo perfectamente la primera vez que fui a una sala de cine y la impresión que tuve por la experiencia estética de la luz apagada y el sonido fuerte, y fue una experiencia transformadora. Sin embargo, yo voy pensando sobre todo en estas plataformas de streaming, quienes tienen la posibilidad de ir a salas de cine, ¿no? Y cómo funciona la distribución en Colombia, qué cine llega a las salas de cine para que los que pueden pagar una boleta en una sala de cine vayan. Los espacios independientes abundan, pero son autogestionados, su vida es efímera precisamente por este proceso y no son masivos. Entonces, claro, por ejemplo, nombrabas El Paseo, que es como la película más exitosa en términos de producción que se ha hecho en Colombia, que ya lleva 6, 7, 8, no sé cuántos números, y que realmente convoca al pueblo colombiano. La estrenan como el 24 de diciembre, crea una estrategia de marketing impresionante, y la gente, o sea, gente se te para por El Paseo y lo pelean porque lo asumen como cine colombiano, lo cual no me parece, o sea, no voy a entrar a hablar sobre si considero o no que el cine colombiano hace parte de las producciones cinematográficas en Colombia, es un espejo de nuestras miradas y está ahí. Pero en general es muy difícil acceder al cine colombiano. Yo le contaba antier al profe Jorge Mario que
que normalmente escribo para Fancine y para otro medio que se llama Canaguaro, que es una publicación que hace Osvaldo Osorio en Medellín, y él cada 3 meses, es trimestral, envía el correo diciendo, bueno, quienes quieran participar en este número, estas son las películas que se han estrenado en estos 3 meses, y manda un listado de 20 películas colombianas, 15 películas colombianas estrenadas en 3 meses. La producción de cine colombiano es impresionante, y mucho más cuando pensamos que la gran mayoría de la población asume que el cine colombiano se reduce a obras como la ya señalada, que no vamos a repetir. Todo esto que les digo para finalizar ya esta conversación tan provechosa, con esta pregunta. Para mí ha sido maravilloso ver los procesos, escucharlos a ustedes, es un aprendizaje impresionante para Fancine y para nuestros lectores, nuestras y nuestros oyentes, pero indudablemente pues ustedes se encuentran dialogando desde un lugar privilegiado que es la universidad, y sobre todo la universidad pública, que permite el diálogo, que permite la interacción, que no se para en los límites de los que hablábamos hace un rato. Y la academia pues es maravillosa, y qué bueno que existan estos procesos dentro de la academia, pero ¿cómo salimos de ella? ¿Cómo llegamos a esos otros públicos que no saben lo que es el experimental, que no les interesa saber lo que es el experimental, pero que probablemente, como fue mi caso, que fui criada con cine de sala del hogar, llegó un día el experimental y se instaló en el estómago y generó un montón de sensaciones que hicieron que ahora me dedique a lo que me dedique, por ejemplo, que transformaron. ¿Cómo hacer para llegar a esos otros públicos teniendo en cuenta que enuncian desde la universidad? Sí, pues estabas tocando de nuevo el asunto de la exhibición, ¿no? De alguna manera, cómo se ven las películas, las obras de arte audiovisuales, el cine, ¿no? Porque ya digo, desde el punto de vista, lo que se ve en los cines es entretenimiento, ¿no? De hecho, también es que esto es una cuestión también, obviamente, política, ¿no? Política y económica, y es que no sé si nadie se ha dado cuenta de por qué las salas de cine están en los centros comerciales, ¿no? Es decir, el producto audiovisual que se proyecta ahí, ya no quiero ni llamarlo cine, es una pieza más de todo un conglomerado que consiste en que la gente vaya y gaste dinero, ¿no? Tú te vas a ver una película, entre comillas, ¿no? En el cual vas a ver una gente, pues, vistiendo de una manera, ¿no? Es decir, ves unos jeans, luego sales y justo enfrente tienes la tienda donde ven esos jeans, ¿no? Y consumes tu McDonald's, tu Coca-Cola, etc. Es decir, el cine se ha convertido como un polo como un granito de arena dentro del sistema de producción capitalista, en el cual absorbe a gente para que consuma, ¿no? Y obviamente por eso, digamos, estos productos como El Paseo o cualquier otro tipo de película, con la estrategia de marketing que tú mencionabas, ¿no? Pues atraen a consumidores, básicamente. Es una herramienta de consumición, básicamente, ¿no? Y eso obviamente no tiene nada que ver con el cine, con el arte cinematográfico. Es meramente una herramienta capitalista de consumo, básicamente, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a eso. Si uno quiere salirse de eso y no quiere contribuir a la consumición capitalista, ¿qué espacios hay para mostrar eso? ¿Qué espacios hay, ¿no? Pues mundialmente pues hay algunos festivales de cine realmente que sí apuestan por eso, ¿no? Y digamos que se preocupan de mostrar películas con un sentido estético, experimental, etcétera, ¿no? Y pues aquí a nivel de Barranquilla, pues nosotros estamos intentando todo lo posible, ¿no? Pues desde la universidad estamos creando espacios, por un lado, digamos, ¿cómo se dice?, de formación de públicos, que la gente conozca eso. Ahora mismo estamos proponiendo una maestría que se llama Etnografías Cinematográficas y Artes del Tiempo, ¿no? Estamos trabajando eso, sí, maestría en Etnografías Cinematográficas y Artes del Tiempo. Pues cine y artes del tiempo, porque pueden ser videoarte, etcétera, etcétera, ¿no? Y etnografía porque queremos que el conocer y dar a conocer la cultura caribe es fundamental, ¿no? Es decir, de lo local a lo universal, pero eso, nos interesa lo universal, pero partiendo
lo local, que es el Caribe. Eso por un lado, y por otro lado, pues los proyectos que hacemos, ¿no? Hace unos meses pues ganamos el portafolio de estímulos de Mincultura y hemos hecho un curso de formación en la Sierra Nevada con población campesina, indígena, etcétera, ¿no? Y pues los proyectos que hacemos también con Ernesto, pues en la Sierra Nevada, con estudiantes, etcétera, siempre va encaminado en ese sentido, ¿no? De formación de públicos. Estamos trabajando con otros espacios también de la ciudad, por ejemplo la aduana, que están también de alguna manera abriéndose a la ciudad y tienen un cineforo, pues que lo están reactivando otra vez, etcétera, ¿no? De hecho, a finales de octubre, principios de noviembre, hemos invitado a Jairo Pinilla, que va a estar aquí estrenando la película que hizo con nosotros. Nosotros lo invitamos hace 2 años, ¿no? Y hicimos un cortometraje con él, pues se va a estrenar mundialmente en la aduana, precisamente, ¿no? Entonces, en fin, vamos de ahí haciendo cositas, ¿no? Muy conscientes de lo que tú planteabas, ¿no? Lo que preguntabas de cómo llegamos a ver eso, ¿no? Cómo se llega a ver. Es difícil, y más en esta ciudad, pues porque no hay salas, ¿no? Es decir, todo está en los centros comerciales. En este momento en esta ciudad no hay teatros, no hay un solo teatro en esta ciudad, ¿no? Entonces es complicado, pues también Barranquilla, pues todo lo enfoca, digamos, al carnaval, ¿no? Entonces el carnaval es un monstruo que engulle todo, ¿no? Entonces quedan ahí espacios, pequeños espacios, pero bueno, ahí vamos, ¿no? No sé, por ejemplo, la Cinemateca también tiene un cineforo, ¿no? Que es el espacio más exitoso, se llena siempre, ¿no? Es con clásicos y tal, que es los martes en la tarde. La Alianza Francesa de Barranquilla también tiene un espacio también de exhibición de películas y, en fin, hay pequeñas cositas, ¿no? Y que pues nosotros tratamos de fomentar al máximo, y eso, con la maestría crear un nuevo espacio y seguir luchando, básicamente, se trata de eso, ¿no? Y también por eso, como tú decías, tenemos el apoyo de la universidad en cierta manera, ¿no? Una universidad pública, que de alguna manera pues tratamos de convencerlos y ellos en cierta medida nos apoyan en eso también y nada, eso es una lucha a largo plazo y pues nosotros aportamos nuestro grano de arena y hasta donde lleguemos, ¿no? Pero ahí vamos. Bueno, esa pregunta me parece muy interesante porque me recuerda mucho una acción que hice junto a otros compañeros el año pasado, que fue el Contrasalón. Esa actividad, que también terminó siendo una actividad nacional, la discusión nacional, me hizo preguntarme mucho acerca del papel de la producción audiovisual en la ciudad de Barranquilla, pero también los espacios de discusión, precisamente. Porque sí, se habla de la Universidad del Atlántico, de la Cinemateca y demás, pero también hay que ser conscientes que en este momento en la ciudad quienes están en verdad promoviendo la cultura son espacios independientes. Principalmente hay bastantes, y con el Contrasalón se pudo evidenciar también de que hay muchos en disposición de recibir y de difundir este tipo de prácticas. Por ejemplo, cuando hicimos varias exposiciones en una de las casas del barrio abajo, que se llamaba la Casa Violeta, muchas de las personas que fueron a ver documentales que no se pasan en estos lugares que dice Homer, que están en los centros comerciales, los cines, aprendieron qué era eso, vieron por primera vez un cine experimental, hicimos un montaje experimental también alrededor de eso, y eso me pareció que, aunque no sea una idea masificada de difusión audiovisual, también termina llegando a públicos que no están familiarizados ni con una cosa ni con la otra, porque precisamente está ese tema socioeconómico alrededor. Por ejemplo, un niño de barrio bajo, si te vas a otro lugar donde, en fin, un montón de cosas que es también abrir la oportunidad a otras personas, llegar desde donde ellos están, desde lo que tienen más cercano, que puede ser, no sé, una casa, para que ellos vean cine. De hecho, eso sí ha pasado, lo vi en Barranquilla aquí en pandemia, eso me pareció interesante. No recuerdo en realidad, le debo los créditos al autor, de alguien que hizo un evento y entonces puso como un carrito de estos de publicidad y ponía películas para llevarle a los barrios a los niños. Entonces, creo que cuando uno piensa en la difusión del cine, también tiene que ser muy coherente con el espacio donde lo está haciendo, ¿no? Es como, ay, voy a hacer cine, o esto es experimental, o creo que para que sea bueno tiene que estar en tal lugar. No, aquí hay una casa también puede ser un lugar para proyectar una película, y creo que eso es lo que por lo menos he logrado
con la participación o con la colaboración de mis compañeros, hacer posible. Y además de eso, otro fenómeno es que, especialmente acá en la Facultad de Bellas Artes, siento desde que entré, por lo menos desde mi experiencia, que siempre ha habido como una disputa entre las artes elevadas y no sé qué, pero siento que de unos años hacia acá hay muchos estudiantes que también se han enfocado mucho en producción audiovisual y nuevos medios. Entonces, cuando se pensó el contrasalón era sorprendente porque en verdad hay muchas personas que están haciendo video, estudiantes, egresados, artistas jóvenes e independientes, incluyendo a jóvenes de otras universidades o personas barranquilleras que hacen un cine completamente diferente. Entonces, en verdad hay una escena alrededor de eso y que la gente no conoce y que son espacios como también para el culto, la élite o lo que sea, pero entonces sacarlos a otros lugares es también como democratizar esas prácticas independientes, ¿sí? Entonces es continuar en la labor. Ya fue un primer ejercicio y es darle más espacio. Perdón, es que para ser justos tengo que comentar algo, y es que hay otro espacio muy importante en esta ciudad que es el Festival de Cine a la Calle. Entonces, ahora escuchando a Eli me acordé, ¿no? Ellos hacen una labor importantísima desde hace muchos años. Creo que este año van por la edición número 24, por ahí, creo. Sí, ellos empezaron en el año 2000 o en el año 99, entonces va a haber la edición número 23 o 24. Así que bueno, pues quería importante, se me había olvidado antes, así que no, Cine a la Calle. Bueno, de verdad que ha sido muy, muy fértil esta conversación. Les agradezco un montón a ustedes, a cada uno, por sacar su tiempo y su palabra y ponerla aquí sobre la mesa. Qué gusto estar en la Universidad del Atlántico, qué gusto ver que estos procesos se desarrollan dentro de la universidad pública y que están mirando también a la ciudad, que no están desarrollándose de manera hermética, sino que están ahí conectados. Eso fue todo, les agradezco un montón. Ya vamos a prender el aire porque nos estamos ancochando acá. Muchas gracias de verdad por su tiempo y gracias a la universidad por permitirnos también estar aquí. Esto fue Fan Cine, señoras, señores, señoritas. Gracias por estar conectados en este episodio de nuestro podcast para amantes del cine y el video experimental colombiano. No olviden visitar nuestra página web www.severalampara.org. En Instagram nos encuentran como @severalampara.lab y en Facebook como Severa Lámpara. Los esperamos en un próximo episodio. Este contenido se desarrolla en el marco de la beca de crítica transmedia de la convocatoria Estímulos del Ministerio de Cultura. Crítica colombiana. Amantes del cine. Amantes Crítica del al cine cine. y video experimental. Crítica al cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental.